Informe de Patrick Hennessy a John Seward, 20 de septiembre. Distinguido colega, de acuerdo con sus deseos, le remito un informe sobre el estado de los pacientes que dejó a mi cargo. En cuanto a Renfield, hay mucho que contar. Ha sufrido otra crisis que pudo haber tenido un final espantoso, pero que, por fortuna, no tuvo consecuencias de qué lamentarse. Esta tarde llegó un carro con 2 hombres a la casa vacía, cuyo terreno linda con el nuestro, la misma casa a la que, como recordará, nuestro paciente huyó en un par de ocasiones. Los hombres se detuvieron junto a nuestra verja de entrada para preguntar al portero el camino a seguir, ya que eran forasteros. Yo mismo estaba asomado a la ventana del despacho, fumando un cigarrillo después de la cena, y vi acercarse a uno de ellos a nuestro edificio. Al pasar bajo la ventana de la habitación de Renfield, el paciente empezó a reñirle desde dentro, llamándole de todo lo que le vino en gana. El hombre, que parecía un tipo bastante razonable, se limitó a decirle «cierra el pico, mal hablado», a lo que nuestro paciente replicó acusándole de haberle robado y de querer matarlo, añadiendo que se lo impediría aunque le ahorcaran por eso. Abrí la ventana y le hice señas al hombre para que no le prestase atención, de modo que, tras echar un vistazo al edificio y darse cuenta del lugar en donde se encontraba, se limitó a decir: «Que Dios le bendiga, caballero. No voy a preocuparme por lo que me digan en una condenada casa de locos. Les compadezco a usted y al patrón por tener que vivir en la misma casa con una bestia salvaje como esa». Después me preguntó bastante cortésmente por dónde se entraba a la casa vacía y yo le indiqué el camino, marchándose a continuación, seguido por las amenazas, maldiciones e injurias de nuestro paciente. Bajé a ver si podía averiguar la causa de su enfado, ya que normalmente se porta muy bien y salvo sus accesos de violencia jamás había ocurrido nada parecido. ¿Cuál no sería mi sorpresa al encontrarle completamente tranquilo y de lo más afable? Intenté hacerle hablar del incidente, pero él me preguntó amablemente a qué me refería, lo que me hizo pensar que se había olvidado por completo del asunto. Lamento decir, sin embargo, que no era sino una muestra más de su astucia, pues antes de que pasara media hora volví a tener noticias suyas. Esta vez se había escapado por la ventana y corría por la avenida. Di voces a los guardianes para que le siguieran y corrí tras él, pues temía que intentara hacer alguna maldad. Mis temores se confirmaron al ver que venía hacia mí el mismo carro que había pasado antes, cargado con grandes cajones. Los carreteros se enjugaban la frente y estaban sofocados, como si hubieran realizado un violento esfuerzo. Antes de que pudiera alcanzarle, el paciente se abalanzó sobre ellos y, arrojando a uno de ellos del carro, empezó a golpearle la cabeza contra el suelo. De no haberle sujetado yo en ese preciso momento, creo que hubiera matado al carretero allí mismo. Su compañero saltó del carro y le pegó en la cabeza con el extremo de su grueso látigo. Fue un golpe terrible, pero no pareció importarle, ya que también le agarró a él y forcejeó con nosotros 3, zarandeándonos como si fuésemos gatitos, aunque como usted sabe, yo no soy precisamente una persona de poco peso y los otros 2 hombres eran bastante fornidos. Al principio peleó en silencio, pero cuando ya empezábamos a dominarle y los guardianes le estaban poniendo la camisa de fuerza, empezó a gritar: «Se lo impediré, no me robarán, no voy a dejar que me maten poco a poco, lucharé por mi amo y señor», y toda clase de incoherencias y desvaríos similares.
tuvieron bastantes dificultades para traerlo de vuelta al sanatorio y meterlo en la celda acolchada. Uno de los guardianes, Hardy, se rompió un dedo, pero se lo reduje bastante bien y ya está mejor. Al principio, los dos carreteros nos amenazaron a voz en grito con exigirnos daños y perjuicios y prometieron hacer caer sobre nosotros todo el peso de la ley. No obstante, sus amenazas se mezclaban con una especie de veladas disculpas por la derrota sufrida a manos de un pobre loco. Decían que, de no haber sido por el esfuerzo que tuvieron que hacer para transportar y levantar los pesados cajones, hubieran acabado con él enseguida. Otra razón que dieron para justificar su derrota fue la tremenda sed que les había provocado aquel trabajo polvoriento y la censurable distancia que había desde su lugar de trabajo a cualquier local de esparcimiento público. Comprendí perfectamente su propósito, y tras un buen vaso de ponche, o más bien unos cuantos, y un soberano a cada uno, hicieron poco caso del ataque y juraron que algún día encontrarían un loco peor, por el simple gusto de enfrentarse a un tipo tan pijotero. Les tomé el nombre y la dirección, por si llegáramos a necesitarlos. Son los siguientes: Jack Smollett, Rudings Rents, Kings George Road, Gret Walworth y Thomas Snelling, Peter Parleys Row, Git Court, Bethnal Green. Ambos son empleados de Harris e Hijos, compañía de mudanzas y transportes marítimos, Orange Masters Yard, Soho. Le tendré informado de cualquier asunto interesante que pueda ocurrir aquí y le telegrafiaré inmediatamente si surge algo importante. Le reitero mis saludos más afectuosos. Patrick Hennessey.